Not getting far away from the centre-backs. Lamine Yamal squares it. Pedri's onto it! What a stunning way to open this Copa del Rey final up! Hay talentos que deslumbran como un relámpago y se apagan igual de rápido. Y luego está Pedri, un chico nacido en una isla donde el mar parece tocar el cielo, un lugar pequeño para sueños tan grandes. Desde niño, vivía con un balón pegado al pie, como si fuera una extensión de su cuerpo. A los 17 ya jugaba como si llevara una década en la élite. Pero el cuerpo no entendía ese ritmo. No estaba preparado para tanta belleza, para tantos partidos, para tantas esperanzas sobre sus hombros. Cuando todos lo llamaban el nuevo Iniesta, su físico comenzó a romperse. Lesión tras lesión, mes tras mes, un prodigio, convertido en paciente. Y sin embargo, Pedri volvió, más maduro, más completo, más humano. Hoy es esencial en el Barça y en la selección, pero nadie sabe cómo lo logró. Porque la verdadera razón por la que se impuso a las lesiones no tiene nada que ver con médicos. Y te la voy a contar al final. Pedri empezó como tantos otros, en un club modesto de su pueblo, la Unión Deportiva Tegueste. A los 12 años pasó al Juventud Laguna, y 3 años después, en 2018, se presentó en Valdebebas para una prueba con el Real Madrid, aunque no lo creas. No se quedó, no convenció. O quizás el club blanco no supo ver lo que tenía delante. 3 meses más tarde, la UD Las Palmas sí apostó por él. Con apenas 16 años, Pedri hizo la pretemporada con el primer equipo. Destacó de inmediato. Destacó por cómo entendía el juego antes de que ocurriera. Debutó profesionalmente el 18 de agosto de 2019. Un mes más tarde, ya estaba marcando su primer gol. Antes de cumplir los 17, era la pieza más importante del equipo. Cerró esa temporada con 4 goles, 6 asistencias y un traspaso cerrado. El Barcelona lo fichaba por solo 5 millones de euros. Llegó a Can Barça en julio de 2020. Parecía un fichaje de futuro. Pero no. En plena reconstrucción tras la salida de Suárez, con Messi cada vez más aislado, Pedri se convirtió en el compañero que nadie esperaba. Koeman lo puso de titular en octubre, y desde entonces no salió más del 11. Jugó Liga, Champions, Copa, Supercopa, y después de eso, los Juegos Olímpicos. Y luego la Eurocopa. A los 18 años, había disputado 73 partidos en un solo curso. Fue el futbolista con más minutos del mundo en la temporada 2020-2021. Y el cuerpo empezó a romperse. En septiembre de 2021 llegó la primera lesión muscular. En octubre, una recaída. Luego una rotura. Luego otra. Lo que al principio parecía una sobrecarga normal se convirtió en una pesadilla constante. Cada vez que volvía, duraba 2, 3 partidos, y volvía a romperse. En el vestuario, algunos empezaban a llamarlo de cristal. No por maldad, sino por frustración. Pedri no podía ayudar. Y lo peor es que él tampoco entendía por qué. Mientras tanto, el Barcelona se hundía en lo deportivo y lo institucional. La salida de Messi, el caso Negreira, los problemas financieros, y en medio de todo eso, Pedri seguía en la enfermería. En el club, algunos empezaron a plantear lo impensado, ¿y si lo cedemos? ¿Y si necesita alejarse de la presión, de la intensidad, de la obligación de ser el salvador? No eran voces oficiales, pero la duda ya flotaba en el ambiente. ¿Y si su cuerpo no aguanta la élite? Pero cada vez que regresaba, aunque fuera por un par de partidos, volvía a demostrar por qué todos apostaban por él. Ante el Español, en febrero de 2022, marcó a los 75 segundos. Fue el gol más rápido del derbi en el siglo XXI. En enero de 2023, en su partido número 100 con el Barça, marcó el único gol ante el Girona. También anotó en la final de la Supercopa contra el Real Madrid. No era un jugador más, era la brújula del equipo. Y sin embargo, el patrón se repetía. Regresaba, brillaba, se rompía. En cada entrevista, Pedri restaba importancia. Decía que eran cosas del fútbol, que estaba bien, que trabajaba cada día para volver. Pero por dentro, empezaba a dudar. Lo había ganado todo en tiempo récord, debut profesional, gol en Champions, Copa del Rey, titular con España, Golden Boy, trofeo Copa, pero no podía jugar 3 meses seguidos sin caer. En 2023, el club decidió cambiar el enfoque. Ya no se trataba solo de recuperar al jugador para el siguiente partido. Se trataba de protegerlo para el siguiente año. Se eliminaron sobrecargas innecesarias. Se redujo su presencia en los entrenamientos colectivos. Se rediseñaron sus rutinas físicas, sus horarios de descanso, su alimentación. Pero incluso con eso, hubo nuevos tropiezos. A mediados de la temporada 2023 a 24, volvió a recaer. Ya no era solo una cuestión física, era mental. ¿Y si su cuerpo tenía un límite que ya había alcanzado? Los medios empezaron a especular, se ha apagado Pedri, es otro caso Bojan, el Barça debe buscar un reemplazo. Incluso se llegó a decir que era más rentable venderlo ahora que dejarlo ir gratis más adelante, si seguía lesionado. Pero Xavi Hernández insistió en protegerlo. Nunca habló de cesión, nunca de venta, siempre de recuperación, porque sabía que Pedri no era reemplazable. No por su fútbol, por su forma de entender al Barça. En ese contexto, Pedri tomó una decisión. Cambió de preparador físico, cambió de hábitos de descanso, cambió su enfoque mental. Empezó a trabajar con un equipo más reducido, más especializado. No para acelerar la recuperación, sino para construir un nuevo cuerpo. Uno que pudiera resistir la élite durante años. A finales de la temporada 2024, el resultado empezó a verse. Volvió a jugar con continuidad. Volvió a marcar. Volvió a asociarse con Gavi, con Lewandowski, con Lamine. Volvió a disfrutar. Pero ya no era el chico que flotaba. Ahora pisaba fuerte. Menos carreras, más control, menos fogonazos, más inteligencia. Aprendió a dosificarse,
a escuchar a su cuerpo, a decir no cuando antes solo decía sí. Hoy, Pedri es titular indiscutible en el Barça, todo gracias a su constancia, por haber sobrevivido al momento más duro de su carrera sin dejarse vencer, porque cuando muchos pensaban que había que sacarlo del club, él decidió quedarse y reconstruirse desde dentro. Y, aún así, nadie sabe qué fue lo que realmente cambió todo, porque el factor que marcó la diferencia no fue un fisio, ni un médico, ni siquiera un cambio de entrenador. La verdadera razón por la que Pedri superó las lesiones sigue siendo un secreto, y está por revelarse. La respuesta, esa que durante tanto tiempo pareció invisible, no fue un milagro médico, ni una fórmula secreta, fue una decisión, una sola decisión que lo cambió todo. Pedri dejó de pensar en el balón, porque el balón ya lo tenía. El talento no se entrena, lo suyo no era cuestión de fútbol, lo suyo era el cuerpo, y entendió, por fin, que si no cuidaba su físico como un activo prioritario, no importaba cuán brillante fuera su visión de juego, ni cuántas asistencias pudiera dar, porque no estaría en el campo para darlas. Entonces lo cambió todo. Despidió a parte del equipo que lo había acompañado desde sus inicios y se rodeó de especialistas en biomecánica, fisiología y readaptación. Ya no entrenaba para jugar, entrenaba para durar. Cada músculo, cada articulación, cada fibra de su cuerpo fue analizada y corregida. Su rutina diaria cambió, sus horas de sueño, su alimentación, su manera de entrenar, incluso su forma de caminar. Todo fue optimizado. Pedri dejó de entrenar como un futbolista para entrenar como un atleta de élite. Dejó atrás la necesidad de lucirse en los randos y empezó a obsesionarse con la prevención, con la postura, con el core, con la carga, con los tiempos. Aprendió que su verdadero rival no eran los defensores rivales, era su propio cuerpo. Y esta vez, decidió ganarle. El partido más importante de Pedri. Y entonces llegó Hansi Flick. Cuando el técnico alemán aterrizó en el banquillo del Barça, supo desde el primer día que Pedri era el eje del proyecto. Pero también sabía que no podía pedirle 50 partidos por temporada. Flick no lo apuró, lo rodeó, le dio aire, le dio jerarquía, y sobre todo, le dio confianza. En cada charla táctica, lo hizo sentir imprescindible. Le recordó que el equipo giraría a su ritmo, y que lo más importante no era cuánto jugara, sino cómo. Flick no le pidió vértigo, le pidió control, no le exigió correr más, le pidió pensar mejor. Ese respaldo lo liberó. En la 2024-2025, Pedri volvió a jugar con continuidad. Por primera vez en años, completó un tramo largo de la temporada sin lesionarse. Y no solo jugó, dominó. Liga, Copa y Supercopa. Desde el doble pivote o como interior, dictó el ritmo de cada partido, asociándose con Frenkie de Jong, rompiendo líneas con pases quirúrgicos. Y entonces, lo que parecía imposible, se hizo evidente. Pedri no solo había vuelto, había evolucionado. Su fútbol seguía intacto, pero su físico, ahora, era una fortaleza. Ya no era el chico frágil que se rompía cada 2 semanas. Ahora era un jugador completo, maduro y constante. Hoy, Pedri es el mejor centrocampista del mundo. No por sus highlights, ni por los premios individuales, sino porque cuando él está en el campo, el Barça juega mejor. Porque el juego pasa por él, porque ya no se rompe, porque supo parar a tiempo, porque entendió lo que tantos olvidan, el talento sin cuerpo no dura. Y él, que lo tenía todo desde niño, se dio cuenta justo antes de que fuera demasiado tarde.